Cuando Oliver regresó del campo, trajo consigo a un niño llamado Marco. Me dijo que lo había adoptado. También me aseguró que nunca tendría hijos conmigo, pero cuando quedé embarazada y quise tener a mi bebé, Oliver me drogó en secreto y provocó que lo perdiera. Durante mi recuperación posparto, contrató a una niñera, sencilla y honrada, para que me cuidara, hasta que los descubrí teniendo una aventura. La eché de inmediato. A partir de ese día, dediqué mi vida entera a criar a Marco como si fuera mi propio hijo. Cuando fue aceptado en la Universidad de Tsinghua, organizamos un banquete para celebrar su logro. Esa noche, frente a todos, Marco me llamó amante, expulsó a su verdadera madre y amenazó con suicidarse para obligar a Oliver a abandonarme. La rabia me provocó una hemorragia cerebral. Solo en mis últimos momentos entendí el verdadero significado del nombre de Marco. Entonces, abrí los ojos de nuevo. Esta vez, no sería la tonta de la historia. Años después, fueron Oliver y Marco quienes lloraron y suplicaron por mi regreso. Capítulo 1. En el momento de mi muerte, finalmente entendí, Oliver siempre había preferido a Roxana. Ahora, renacida en esta vida, lo vi frente a mí, regresando del campo, y en su mano sostenía con fuerza a un niño pequeño, Marco. El resentimiento, el odio y la indignación se apilaron en mi pecho, capa tras capa. Antes de darme cuenta, las lágrimas ya corrían por mi rostro. Oliver interpretó mi reacción como alegría por su regreso. Sonriendo, intentó abrazarme. Lo esquivé y me limpié las lágrimas. Mi voz fue fría y directa. ¿Así que este es el fruto de tus 6 años en el campo? ¿Tener un hijo en secreto con otra mujer? Oliver se rascó la nariz con incomodidad. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo iba a tener un hijo con alguien más? Tú eres la única mujer con la que quiero casarme de manera legítima. Empujó suavemente al niño, que había estado escondiéndose detrás de él. Este es un niño que adopté. Se llama Marco. Tiene 5 años. ¿No es adorable? 5 años. Eso significaba que estuvo con ella desde el primer momento en que se fue. Asentí, reprimiendo el dolor en mi pecho. ¿Por qué Marco? Es un nombre bastante especial. Oliver parecía tener la respuesta preparada. Significa, joven patriótico, un nombre con un buen significado. ¿No crees? Su respuesta era impecable, dicha con tanta seguridad que, de no haber vivido esta vida antes, me habría creído cada palabra. Incluso me habría sentido afortunada de su sentido del deber y de su supuesto compromiso conmigo. 6 años atrás, cuando se ordenó el envío de jóvenes al campo, él se fue sin dudarlo, tan decidido que ni siquiera quiso esperar un día más para nuestra boda. Ambas familias intentaron persuadirlo para que se casara conmigo antes de partir, para que al menos consumáramos el matrimonio, pero él insistió en que era por el pueblo, por la nación. Me hizo esperar 6 largos años. Yo respeté su familia, cuidé de su madre enferma y lealmente lo esperé. En todo ese tiempo, solo recibí 5 cartas. 3 de ellas llegaron tras la muerte de su madre, donde me interrogaba y me acusaba, exigiendo saber si la había maltratado. En ese momento pensé en rendirme, pero cuando me pidió disculpas, decidí aguantar un poco más. Al final, ¿qué más daba con quién pasara mi vida? Pero ahora lo entendía todo. No quería fingir ser un esposo amoroso frente a los demás. Usó el envío al campo como una excusa para escapar. Nuestro matrimonio no era más que 2 marionetas atadas juntas. 2 personas que no se amaban, no tenían por qué seguir unidas. Pero por ahora, no tenía prisa en divorciarme. Necesitaba ahorrar dinero y encontrar un lugar donde vivir. Durante 6 años, mi salario se dividió entre los gastos médicos de su madre y el dinero que le enviaba a él. Temía que en el campo pasara hambre o frío. Al final, me quedé sin nada. Desperté de mis pensamientos y le sonreí. ¿Así que Marco significa, joven patriótico? Qué curioso. Yo pensaba que era porque la persona que ama se llama Roxana. Capítulo 2. El rostro de Oliver se tensó y rápidamente intentó explicarse. Vamos, no digas tonterías. La única persona que he amado eres tú. Sé que estos 6 años han sido duros, pero ya estoy de vuelta. Y no me iré otra vez. Lo importante es que los 3 podamos vivir juntos y ser felices. Intentó abrazarme mientras sujetaba a Marco, pero el niño, con un mohín en los labios, salió corriendo. Oliver inmediatamente fue tras él. Lo seguí con cautela, sin acercarme demasiado. No hacía falta. Pude escuchar claramente a Marco sollozar y quejarse. Papá, ¿por qué dijiste que amas más a esa mala mujer de afuera? Tú amas más a mamá. Buah, papá es malo. Papá es malo. Quiero a mamá. Quiero a mamá. Buah. Oliver lo consoló pacientemente. Papá se equivocó. Papá se equivocó. Por supuesto que ama más a tu mamá. Si no, ¿cómo habrías nacido? Aún eres pequeño. No lo entiendes. Solo piensa en esto como un juego con papá. ¿De acuerdo?
Marco dejó de llorar de inmediato. Con voz infantil, preguntó, ¿qué juego? Un juego de fingir, como cuando juegas a la casita con tus amigos. Solo tienes que pretender que la mujer de afuera es tu mamá, ¿vale? No, ella no es mi mamá. Sé un buen niño. Si me haces caso, podré traer a tu mamá de vuelta más rápido. En cuanto Oliver dijo esas palabras, Marco accedió sin dudarlo a jugar a la casita. Poco después, ambos reaparecieron frente a mí, fingiendo que nada había pasado. Marco incluso corrió hacia mí y me abrazó la pierna. Simplemente levanté la pierna y lo aparté de una patada. Esta vez, quería ver, sin mí, ¿todavía lograría entrar en Tsinghua o Pekín? Capítulo 3. Oliver y yo nos quedamos en silencio. Él se ocupó de organizar la cama del niño mientras yo empaquetaba mis cosas. Después de un momento, entró en la habitación, frotándose las manos. Marco fue abandonado en el momento en que nació. Es un niño muy desafortunado. Lo crié con mis propias manos, en las buenas y en las malas. Hizo una pausa, esperando que dijera algo. Me quedé en silencio. Se aclaró la garganta y continuó. A partir de ahora, él será nuestro hijo. Así, no tendrás que pasar por los dolores del embarazo y podrás mantener tu figura. ¿No es genial? Oliver me miró expectante, sin poder ocultar su nerviosismo. En mi vida pasada, me había sumido en la alegría de su regreso. Él había notado mis sentimientos por él, y por eso habló con tanta confianza, diciendo que adoptaríamos y que yo no tendría que tener hijos propios. Por supuesto, las personas que aman sinceramente, siempre son las más fáciles de manipular. En ese entonces, no acepté de inmediato. Tuvimos una guerra fría durante medio mes hasta que finalmente cedí, pero esta vez, sonreí y dije, está bien. La cara de Oliver se iluminó con emoción. Ellen, sabía que eras la mejor. Marco definitivamente te querrá y pronto te llamará, mamá. Luego, notando que aún seguía empaquetando mis cosas, vaciló. Espera, ¿a dónde vas? Nada. Continué doblando mi ropa. Solo pensé que Marco es todavía pequeño y está más cerca de ti. Así que sería mejor que compartieras esta habitación con él. Yo dormiré en la cama más pequeña. No tenía intención de compartir una cama con Oliver. No tenía intención de estar íntimamente con él. No tenía intención de tener su hijo. Solo pensarlo me daba náuseas. La sonrisa emocionada de Oliver se desvaneció, y su expresión se volvió algo más calculadora. Fingiendo sinceridad, habló de nuevo. Marco es un buen niño. Solo tiene 5 años. ¿Por qué no dormimos juntos los tres? Así podrá sentir el calor de su mamá. No, gracias. No estoy acostumbrada a eso. Apenas terminé de hablar. Oliver no pudo contener su entusiasmo. Entonces, ¿qué tal si contrato a una niñera? Ambos trabajamos y no estaremos en casa. Así que alguien tiene que cuidar del niño. Me detuve por un momento. Un rostro cruzó por mi mente, Roxana. En mi vida pasada, ella había sido contratada para cuidarme después de mi pérdida. Parecía tan sencilla, tan tímida. Su ropa modesta y su actitud sumisa me hicieron confiar en ella. La traté como a una hermana menor, sin marcar la distancia entre empleador y empleada. Hasta que una noche, la encontré con Oliver. Los había atrapado en el acto. Roxana se golpeó la cara con desesperación, llorando, diciendo que ella era una chica de campo que se había enamorado del amo de la casa, que todo era culpa suya. La eché sin pensarlo 2 veces, pero ahora, con la cabeza fría, entendí algo. Ella era mucho más astuta de lo que parecía. Nunca exigió que Oliver la reconociera públicamente. No, su estrategia fue convertirse en la víctima, hacerse la débil, y en su aparente fragilidad, se ganó la compasión de 2 hombres. Dejó a Marco conmigo, sabiendo que bajo mi cuidado, él crecería con una mejor educación que la que ella podía darle. Después de todo, mi familia entera se dedicaba a la enseñanza. Su hijo tenía más futuro conmigo que con ella. Y así, su vínculo con Oliver permaneció intacto. Pero esta vez, quería ver si realmente podría repetir la misma jugada. Así que acepté la propuesta de Oliver. Después de todo, necesitaban estar juntos para que yo pudiera atraparlos en el acto. Capítulo 4. Le conté a mis padres con anticipación mi decisión de divorciarme. Su reacción fue extrema. No dejaban de insistir y tratar de hacerme cambiar de opinión. Si te divorcias, tendrás que encontrar otro hombre. ¿De verdad estás tan aburrida como para hacer esto? Lo hacemos por tu bien. Mira, cada vez te haces mayor. Será más difícil encontrar a alguien, y tener hijos será aún más complicado. ¿Cómo te mantendrás en la vejez? Cuando insistí en que nunca volvería a casarme después del divorcio, subieron el tono. No estamos de acuerdo con este divorcio. Hablaremos con Oliver otro día y aclararemos las cosas. Lo único que les falta es comunicarse mejor. Oliver es un universitario con un buen trabajo. Solo encontró una mujer en el campo.
Eso es todo. ¿De verdad me estás diciendo que no puedes competir ni siquiera con una campesina? Si un hombre está atrapado en un lugar perdido, es normal que busque una mujer allí. ¿No era tu padre igual cuando era joven? Y mira cómo seguimos juntos. Sentí un dolor profundo en el pecho. No les importaba en absoluto lo que yo sentía. ¿Así que papá era así cuando era joven? Eso solo significa que también era un desgraciado. ¿Y ahora quieren que yo acepte a otro? Plaf. Mi madre me abofeteó con fuerza. Mi padre señaló la puerta. Fuera. Sal de esta casa. Ya no eres bienvenida aquí. No volví. De cualquier forma, este matrimonio se iba a terminar. Capítulo 5. Roxana se veía exactamente igual que en mi vida pasada, sencilla y modesta, con gruesas trenzas cayendo sobre sus orejas. Me llamó señora de la casa, pero me mantuve indiferente, limitándome a decirle que su única tarea era cuidar de Marco. Roxana asintió repetidamente, como un polluelo picoteando el suelo, asegurando que lo trataría como si fuera su propio hijo. Marco no perdió tiempo en llevarla a su habitación, donde madre e hijo podían finalmente reencontrarse y compartir su añoranza. Me miré en el espejo. En mi vida pasada, pasé la mayor parte de mis años en un constante agotamiento. En esta vida, había desperdiciado los últimos 6 años. Me había tratado demasiado mal, así que salí a comprar un vestido nuevo, unos zapatos de cuero relucientes. Me hice un peinado de ondas estilo Hong Kong y pinté mis labios de un rojo vibrante. Cuando Oliver me vio, casi se le salieron los ojos. Llamé deliberadamente a Roxana y le pregunté, ¿me veo bien? Su rostro se puso rojo como un tomate, y durante un largo rato no pudo decir una sola palabra. No quería elogiarme, pero tampoco podía negar lo bien que me veía. Oliver intentó aliviar la tensión. Te ves increíble, Roxana. Si te gusta, cuando cobres tu primer sueldo, también puedes ir a hacerte el cabello. Roxana se retorció las manos, agarrando con fuerza el borde de su vestido. Yo no haría algo así. Soy del campo. Debo mantener la buena tradición de la austeridad. Ser tan derrochadora es una vergüenza. Jamás haría algo así. Oliver frunció el ceño. Por un breve momento, vi en sus ojos desdén, fingiendo sorpresa. Me giré hacia él. ¿Lo escuchaste, señor de la casa? Tu traje cuesta varios cientos de yuanes. Parece que has olvidado por completo las nobles tradiciones de nuestros ancestros. El rostro de Oliver se tensó, y su tono se endureció. Roxana, eso no está bien. La vida está mejorando. No puedes aferrarte a pensamientos anticuados. Las personas deben mirar hacia adelante. Los ojos de Roxana se llenaron de lágrimas, como un conejito asustado. Entonces, como si estuviera enfadada, salió corriendo. Por supuesto, Oliver fue tras ella. Naturalmente, lo que siguió fue lo de siempre, palabras dulces, abrazos reconfortantes, besos apasionados y, al final, un revolcón en las sábanas, la felicidad absoluta. Capítulo 6. Roxana empezó a guardarme rencor. Cuanto mejor me vestía, más sencilla se veía ella. Quería que Oliver me viera como una mujer despilfarradora mientras ella se hacía pasar por la esposa y madre ejemplar. Ese día, asistí a la boda de una compañera de trabajo y traje unos caramelos White Rabbit de recuerdo. Al regresar a casa, vi a Marco jugando con unos niños en la entrada del callejón. Normalmente, no me habría molestado en acercarme a él, pero esta vez lo hice. Marco fingió no verme. Repartí los caramelos entre los niños, y pronto todos se agruparon a mi alrededor, llamándome tía bonita. Señalé a Marco. Soy su mamá. Marco, ¿ella es tu mamá? Nunca nos lo habías dicho. Tu mamá es tan linda. Su vestido es precioso. Ojalá fuera mi mamá. Una niña me miró con admiración. Marco abrió la boca, como si fuera a negarlo, pero al final no dijo nada. Por supuesto que le gustaba la atención. Él era un extraño en este vecindario, y los niños locales tenían un fuerte sentido de grupo. Le había costado mucho esfuerzo ser aceptado, aunque fuera a regañadientes, pero ahora, era el centro de atención. Marco, ¿cuándo podemos ir a tu casa? Tu mamá huele muy bien. Seguro que en tu casa hay muchas flores, ¿verdad? Sí, déjanos ir. Llevaremos golosinas. Seguro que en tu casa hay un montón de cosas ricas, ¿no? ¿Tienes chocolate? Marco me miró nervioso. Le sonreí a los niños. Por supuesto, están todos invitados a mi casa. Mientras me alejaba, escuché la voz orgullosa de Marco detrás de mí. Mi mamá es increíble, es maestra. Capítulo 7. El día en que los niños vinieron de visita, yo estaba en casa. Corrieron hacia mí, llamándome tía bonita, mientras que Marco me llamó mamá. Roxana se puso visiblemente molesta al escucharlo. Agarró a Marco y lo llevó a otra habitación para darle una buena lección. Marco lloró desconsoladamente, sin poder respirar bien entre sollozos, pero aún así,
Nunca dijo en voz alta que yo no era su madre. Esa noche, cuando Oliver regresó, Roxana buscó consuelo en él, pero esta vez, ya no quería ser solo una figura secundaria. Quería estar junto a Oliver de manera oficial. Quería que todo el mundo supiera que ella era la verdadera madre de Marco. Oliver la miró, con el cabello despeinado y el rostro agotado, y finalmente habló. ¿Puedes dejar de hacer un escándalo? Acabo de salir del trabajo. Estoy cansado. El rostro de Roxana reflejaba incredulidad. ¿Y tú crees que yo no estoy cansada de trabajar como niñera? He hecho todo por esta casa. Y aún así Marco ni siquiera reconoce que yo soy su verdadera madre. Yo lo di a luz. Oliver, claramente molesto, frunció el ceño. Ya basta. Cálmate. Me voy. Ignorando las protestas de Roxana, caminó directamente hacia mi habitación. Yo estaba aplicándome crema en el rostro cuando entró con una sonrisa en los labios. Hueles delicioso. Mientras hablaba, intentó acercarse para tocarme. Me levanté de inmediato. ¿Qué quieres? Oliver se sentó en mi cama con una sonrisa. Ya llevo un mes aquí, y aún no hemos dormido juntos. Si la gente se entera, no se vería bien. ¿No crees? Esta noche no me voy. Rápidamente usé a Marco como excusa. Marco aún te está esperando. No puede dormir sin ti. Oliver me atrajo hacia él, besando mi cuello. No te preocupes, él dormirá bien. La que no me deja dormir eres tú. Sus labios descendieron, dejando un beso tras otro. El olor a alcohol y comida grasosa en su aliento me repugnaba. Luché con todas mis fuerzas, pero él me sujetó con firmeza y me metió una funda de almohada en la boca. Reuní todo mi valor y lo golpeé con fuerza entre las piernas. Oliver se sobresaltó y se apartó instintivamente, dándome la oportunidad de escapar de la cama. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, me atrapó de nuevo. No me quedaba fuerza. Mi ropa se desgarró bajo sus manos. ¿Realmente estaba destinada a cargar con el hijo de este hombre otra vez en esta vida? Capítulo 8. Al escuchar el alboroto, Roxana y Marco salieron corriendo, golpeando la puerta con desesperación. Roxana, cegada por los celos y la furia, explotó. Ellen, detente ahora mismo, por mucho que intentes seducir a Oliver. Él es mi hombre. Llevamos 6 años juntos. Incluso tuvimos un hijo. ¿Hasta cuándo vas a seguir aferrándote a él como una parásita? Oliver se tensó visiblemente y gritó. Roxana, cállate. Al escuchar el silencio repentino en la habitación, la esperanza iluminó el rostro de Roxana y siguió amenazando. Oliver, sal de ahí ahora mismo. No dejes que esa mujer barata te engañe. Qué tonta. ¿De verdad creía que yo era la que estaba insistiendo? En mi vida pasada, traté a Oliver como si fuera un tesoro, pero ya no. No podía gritar. Solo lograba emitir sonidos ahogados desde mi nariz. Oliver no me soltó, pero se detuvo, esperando que las personas afuera se fueran. Entonces, la voz de Marco se escuchó. Mamá, vámonos. Roxana abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué demonios estás diciendo? Ese es tu padre ahí dentro, teniendo un bebé con otra mujer. ¿De verdad quieres un hermanito? ¿Eres idiota? Sí. Marco bajó la cabeza y apretó los puños. Esa sola palabra hizo que Roxana explotara de rabia. Pateó la puerta con fuerza. Abre la puerta. Ábrela ahora mismo. Si no lo haces, saldré y haré que todo el barrio lo sepa. Que sepan que yo soy tu esposa legítima, la que te casaste oficialmente en el campo, que yo fui quien llevó a Marco en el vientre durante 10 meses. Quiero que todos sepan la verdad. Solo entonces Oliver entró en pánico. Me soltó de inmediato y corrió a calmar a Roxana, dejándome ahí, en completo desorden. Me limpié la saliva repugnante del cuello. Había subestimado la situación. Pensé que con Roxana aquí, Oliver volvería a estar obsesionado con ella, igual que en mi vida pasada, y perdería el interés en mí, pero todo había cambiado por completo. No podía quedarme aquí por más tiempo. Capítulo 9. Después de ese incidente, Oliver empezó a mantener su distancia conmigo. Aproveché la oportunidad y le pedí el divorcio. Su reacción fue inmediata y llena de emoción. No, le pregunté, ¿por qué no? ¿No sería mejor que tú y Roxana fueran felices juntos? Oliver no respondió. En cambio, intentó esquivar el tema con otra excusa. El niño te quiere más. Me quedé sin palabras. Así que tanto el padre como el hijo eran unos hipócritas. Solo querían que me quedara para mantener las apariencias. Lo peor de todo es que Oliver incluso llamó a mis padres para convencerme. Mi corazón no era de piedra. Escuchar a mis padres hablar, palabra por palabra, me hacía sentir sofocada. Incluso si salía corriendo a gritar la verdad y exponer a Oliver por lo que realmente era, nadie me creería. Así que fingí aceptar y prometí que viviríamos una vida tranquila juntos. Mis padres, satisfechos, se marcharon con los regalos que Oliver les había comprado.
Oliver realmente creyó que yo había cedido, aunque rechazaba sus acercamientos. Él también mantenía su distancia con Roxana. Aproveché el momento para ir a buscar a Roxana, como siempre. Tenía esa apariencia sencilla y me miraba con recelo. Fui directa al grano. Quiero divorciarme de Oliver. No quiere aceptarlo. Roxana me miró con desprecio, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Vaya, qué egocéntrica eres. Te crees más importante de lo que eres. Su ignorancia le pasaría factura tarde o temprano. Cuando lo entiendas, ven a buscarme. Solté esas palabras y me fui a ocupar de mis propios asuntos. Cuando volví, Roxana tenía los ojos rojos e hinchados. ¿Qué demonios quieres? Respondí con calma. Revela tu relación con Oliver. Si la verdad sale a la luz, mi divorcio será inevitable, y tu matrimonio con él estará asegurado. Ella me miró con furia. ¿Y por qué te ayudaría? Sonreí con burla. Porque tú quieres casarte con él. Capítulo 10. Roxana y yo llegamos a un acuerdo. 2 días después, invité a mis compañeros de trabajo a cenar en mi casa. Justo cuando abrí la puerta, una voz femenina, coqueta y juguetona, resonó en la habitación. Me quedé congelada en el lugar. Me cubrí la cara y mis lágrimas cayeron al suelo. El polvo de chile en mis manos hizo su magia. Mis 2 compañeros de trabajo intercambiaron una mirada antes de avanzar rápidamente y sacar a Oliver completamente desnudo. Vamos, directo a la oficina del comité vecinal. El rostro de Oliver se volvió pálido como un cadáver. No, esperen. Ustedes son amigos de Ellen, ¿verdad? Podemos hablarlo con calma. El picante del chile era tan fuerte que mis ojos seguían llorando sin control. Apenas podía abrirlos. Mis compañeros pensaron que estaba destrozada, que todavía amaba a Oliver y que en realidad no quería humillarlo llevándolo ante las autoridades. Así que intentaron consolarme, diciéndome que hablara con él y resolviera las cosas en privado. Luego se fueron. Me lavé los ojos con agua, tardando bastante en calmar la irritación. Oliver todavía se negaba a aceptar el divorcio, pero no tenía opción. Si yo armaba un escándalo, las cosas solo empeorarían. Al final, no tuvo más remedio que acompañarme a firmar el divorcio. Capítulo 11. La noticia del divorcio de Oliver y su relación con la sirvienta se difundió rápidamente. Para evitar sospechas, no se casó con Roxana. En su lugar, la envió de regreso al campo. Roxana no tuvo más opción que obedecer. El trabajo de Oliver se vio afectado. Lo suspendieron sin sueldo y lo pusieron en evaluación por 6 meses. Durante este tiempo, no buscó empleo. En apariencia, estaba en casa cuidando a Marco, pero en realidad, estaba sumido en la desesperación. Un día, Marco lo animó. Papá, deberías volver a casarte. Los ojos de Oliver se iluminaron por un instante, pero rápidamente volvieron a oscurecerse. No creo que sea posible. ¿Por qué dices eso? Tu mamá todavía nos está esperando para que vayamos a buscarla. Marco evitó su mirada, aflojando lentamente sus puños apretados antes de murmurar. Papá, tengo que decirte algo, pero no se lo puedes decir a mamá. Está bien. Yo quiero que la tía sea mi mamá. No es que no quiera a mi mamá de verdad. Es solo que, dudó, su voz volviéndose más baja. La tía debería ser mi mamá. Es tan bonita, con su cabello rizado, y usa vestidos tan elegantes. Es inteligente, sabe enseñar y cocina cosas ricas. Nunca las he probado, pero huelen delicioso. Su cabello y su ropa también huelen bien. La voz de Marco se fue apagando. De repente, rompió a llorar. ¡Buah! Soy malo. Soy muy malo. Ya tengo una mamá, pero aún así quiero que otra persona sea mi mamá. ¡Buah! Oliver lo abrazó y le dio palmaditas en la espalda para consolarlo. No es tu culpa. Todos tenemos derecho a apreciar la belleza y a perseguirla. Tu tía sí es mejor que tu mamá, así que no te sientas culpable por eso. Hizo una pausa antes de añadir. ¿Qué te parece si vamos juntos a buscarla? Marco asintió con entusiasmo, con los ojos llenos de lágrimas reflejando una chispa de emoción. Capítulo 12. Vinieron juntos a buscarme. Marco se paró en la puerta y me llamó. Mamá. Me quedé congelada, sin poder reaccionar. Había mucha gente alrededor, tanto dentro como fuera de la oficina, incluyendo a mi compañero que había descubierto la infidelidad de Oliver. Mantuve la compostura y, con cortesía, los invité a salir. Nos dirigimos a la entrada de la escuela para hablar. Marco, educadamente, se despidió de mis colegas. ¿A qué han venido?, pregunté. Oliver me miró con expresión profunda. ¿Podemos volver a casarnos? Te prometo que, de ahora en adelante, solo te trataré bien a ti. Ya no tienes que preocuparte por Roxana, está en el campo y no volverá. Nadie podrá interponerse en nuestro camino como familia. Marco también parpadeó con sus grandes ojos y habló con voz tímida. Solo te reconozco a ti como mi mamá. Eres mi mamá. Mamá, ¿puedes volver con papá?
No entendía nada. Desde que volvieron a la ciudad, siempre los había tratado con frialdad. Nunca les mostré cariño. Entonces, ¿por qué estaban rogándome que regresara con ellos? ¿Acaso, ellos también habían renacido? No, era imposible. Si tuvieran la oportunidad de volver a presentar el examen de ingreso a la universidad y hacerme la vida imposible de nuevo, lo harían sin dudarlo. Ustedes dos son un chiste. Les solté sin rodeos. Oliver, entre tú y yo no hay ninguna posibilidad. Y tú, miré a Marco. Si tu madre supiera que la estás traicionando así, no te lo perdonaría. Marco levantó el mentón, tratando de justificarse. Si ella me trata bien, lo aceptará. TSK. Así que este era su juego. Olvídalo. Oliver, deja de perder el tiempo. No hay futuro para nosotros. No, espera. El niño realmente te admira, te respeta y por eso quiere que seas su madre. Luego, como si estuviera avergonzado, Oliver murmuró, a mí también me gustas, tanto como a Marco. Ah, qué asco, exclamé. Oliver entró en pánico y trató de explicarse. Te lo juro, Ellen, te quiero de verdad. Ahora lo tengo claro. Eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Diciendo esto, sacó un ramo de flores y me lo ofreció. Lo tomé y lo tiré al suelo. No lo necesito, Ellen. Tarde o temprano necesitarás un hombre. Cuando seas mayor, estarás sola, y eso me duele. Por favor, dame una oportunidad. Él asumió que en mi vejez viviría en miseria. Lo que no sabía era que, si me quedaba con él, eso sería la verdadera miseria. Me había llevado a la tumba una vez, y no iba a volver a pasar. Me giré para irme. A mis espaldas, Oliver gritó, no me rendiré. Capítulo 13. Al darme cuenta de que Oliver no tenía intención de traer de vuelta a Roxana, pedí una semana de permiso y fui a buscarla yo misma. Todo el pueblo rápidamente se enteró de que una mujer de la ciudad había venido a ver a Roxana, diciendo que había venido a llevársela, para evitar problemas innecesarios. Les dije que era la hermana de Oliver y que estaba allí para recogerla. Roxana dudó. Le preocupaba que volver sin previo aviso pudiera enfadar a Oliver. ¿Todavía sigues pensando en él? Solté con incredulidad. A este ritmo, él encontrará a otra mujer y se casará pronto. Ella negó con la cabeza, sin querer aceptarlo. Eso es imposible. Él me dijo que me ama. Me prometió que vendría a buscarme. Solo tengo que esperar un poco más. Suspiré. Te está engañando. Siempre te dice que esperes. ¿Cuánto más planeas esperar? Pude ver la duda en su rostro, así que presioné más. Llámalo. Pregunta cuándo vendrá por ti. Si da una respuesta clara, me iré, pero si evita la pregunta, sabrás la verdad. Nunca tuvo la intención de traerte de vuelta. Roxana tomó el teléfono y marcó su número. Oliver no sonaba ni feliz ni emocionado. Más bien, parecía irritado. ¿Qué pasa? Si no es nada importante. Voy a colgar. Estoy ocupado. No cuelgues. Roxana dijo rápidamente, apretando el teléfono con nerviosismo. Solo, quería saber cuándo vendrás por mí. Extraño a nuestro hijo. Hubo un silencio antes de que Oliver hablara, con un tono indiferente. Aún es complicado. Quédate donde estás y espera mi mensaje. Si extrañas tanto al niño, puedo enviártelo de vuelta. El corazón de Roxana se detuvo por un momento. No esperaba esa respuesta. Si el niño regresaba con ella, él la olvidaría aún más rápido. No, susurró. Que se quede contigo. Colgó el teléfono, aturdida. Durante mucho tiempo, se quedó allí, completamente perdida. Finalmente, me miró y dijo en voz baja, está bien, me iré contigo. Oliver, siempre el hipócrita, valoraba demasiado su imagen. Aunque estaba molesto por la repentina llegada de Roxana, no tuvo más remedio que dejarla quedarse. Roxana no pidió mucho, solo quería quedarse en la casa como niñera para estar con su hijo. Si la rechazaban, advirtió, denunciaría la situación. El niño era la prueba más clara de todo. Oliver entendió que no tenía otra opción, pero pronto se dio cuenta de algo más. No le gustaba Roxana. Sí, aún podía acostarse con ella, pero no podía darle nada más. Roxana no se daba cuenta. Ella pensaba que mientras Oliver todavía quisiera tocarla, significaba que la amaba. Hacía todo lo posible, cocinaba, limpiaba, lo esperaba todas las noches. Incluso trataba de supervisar los estudios de su hijo, creyendo que estaba cumpliendo su papel de madre y esposa ideal. Pero la verdad era que nada de eso importaba. Ni Oliver ni su hijo valoraban su presencia. Para Oliver, ella era aburrida. Siempre preparaba los mismos platos campesinos. Estaba harto. Marco veía a Roxana como una mujer sin educación. No podía enseñarle a leer ni a escribir bien. No sabía explicarle las noticias del periódico y, para él, no era más que una campesina sin importancia. Mientras tanto, Oliver dejó de volver a casa con regularidad.
Cuando lo hacía, siempre estaba borracho. No importaba cuánto le rogara Roxana, era inútil. La desesperanza se fue apoderando de ella, y toda la felicidad que no podía alcanzar con Oliver, la volcó en Marco. Montañas de ejercicios, recitaciones constantes, no había tiempo para jugar, no había espacio para la infancia. Marco lo soportó cuando era más pequeño, pero cuando llegó a la adolescencia y entró en su fase rebelde, toda la frustración que había estado reprimiendo explotó de golpe. Durante esos 5 años, mi vida solo mejoró. Oliver nunca volvió a buscarme directamente, pero sí me observaba desde lejos, como un fantasma, hasta que una noche, completamente borracho, se tambaleó hacia mí. «¿No te has buscado a nadie más?», murmuró con una sonrisa atontada. «Eso es genial. Sabía que no podías olvidarme». Le di una bofetada. El golpe pareció despejarle la mente por un instante, pero en lugar de enojarse, soltó una carcajada frenética. «Vamos, pégame otra vez. Si eso te hace feliz, puedes matarme a golpes si quieres». Antes de que pudiera responder, él mismo comenzó a bofetearse, con tanta fuerza que casi se cae de lo mareado que quedó. Yo solté una risa sarcástica. «Esto ya me aburre», dije fríamente. «Incluso si te mueres, ni siquiera parpadearía». Oliver pareció romperse por dentro. «¿Hablas? ¿En serio? Si muero, ¿ni siquiera recogerías mi cadáver?». «No», se tambaleó. «Ellen, tú me amabas. Solías lavar mi ropa, mantener la casa impecable, ocuparte de todo por mí. Cuando había festividades o eventos importantes, yo no tenía que preocuparme por nada porque tú te llevabas bien con las esposas de mis jefes y te encargabas de todo. Siempre me defendías en el trabajo. No importaba qué tontería dijera. Tú sonreías y asentías. Incluso cuando pasaba la noche fuera. Nunca te enojabas. Mis compañeros me envidiaban». Su voz se quebró. «Y cuidaste de Marco como si fuera tuyo. Lo educaste, lo guiaste». Al final, logró entrar en la Universidad de King Bay y nos llenó de orgullo. ¿Cómo pudo cambiar todo? ¿Por qué? ¿Por qué te divorciaste de mí? Oliver hablaba como un loco, balbuceando sin cesar, y entonces lo entendí. Él había renacido. Por eso había cambiado tan bruscamente antes. Lo que significaba. ¿Marco también? ¿Solo se dieron cuenta de su arrepentimiento después de que yo muriera? ¿Y de qué servía ahora? ¿Qué sentido tenía el arrepentimiento ahora? Capítulo 14. Ignoré sus balbuceos y me fui. Durante todo el camino a casa, una pregunta me atormentaba. ¿Por qué habían renacido? ¿También murieron en la vida pasada? ¿Cómo? ¿No se suponía que deberían haber estado celebrando la admisión de Marco en la universidad, trayendo a Roxana a casa y viviendo felices? ¿Mi partida realmente los había sumido en la desesperación total? No me lo creo ni en 1.000.000 de años. Pero, pronto, Marco vino a buscarme, llorando. «Mamá, ¿puedo quedarme contigo? Mis calificaciones son un desastre. Quiero estudiar en serio». Sniff, sniff. Le hice un gesto para que siguiera hablando. «Me gusta una chica». Antes, a ella también le gustaba yo, pero hoy me confesé, y me rechazó. Dijo que mis notas eran demasiado malas, que no soy lo suficientemente bueno para ella. En la vida pasada, Marco había sido un estudiante estrella. Era el chico popular, y tenía muchas admiradoras. Pero en esta vida, sin las calificaciones que lo respaldaran, no había nadie tras él. La frustración lo hizo actuar por desesperación, confesó sus sentimientos, y lo rechazaron. Y ahora, después de sentir lo que era perder, de repente se dio cuenta de mi importancia. Me reí internamente. Ya lo tenía claro, él también había renacido. Fruncí los ojos. ¿Por qué renacieron? Marco se quedó congelado. Después, su rostro se iluminó de emoción. «Mamá, tú también renaciste. Eso es increíble. Podemos ser una familia de nuevo. Nunca más nos separaremos». PFFT. Realmente creía que, por el simple hecho de haber renacido, yo volvería a quererlos como antes. Lo miré con frialdad. «Responde mi pregunta». Él dudó, pero al final, me lo contó todo. Resultó que, después de mi partida, algunos de mis amigos, los que sabían lo que había pasado, actuaron en mi defensa. Ayudaron a mis padres a demandar a Oliver. Oliver fue despedido. La Universidad de Marco canceló su inscripción. Ambos se convirtieron en escoria social. La gente hablaba a sus espaldas. Los criticaban en público. Algunos incluso los acosaban, buscando justicia por mí. Oliver, con los nervios destrozados, vagaba sin rumbo hasta que un día, un coche lo atropelló. Marco, incapaz de soportar el cambio de ser admirado a odiado, cayó en una profunda depresión, y se arrojó de un edificio. Al escuchar todo esto, no sentí nada más que satisfacción. Marco se secó las lágrimas, pero
Papá y yo renacimos. ¿Sabemos que nos equivocamos? ¿De verdad lo sabemos? Mamá, por favor, perdónanos. No, lo rechacé sin dudar. Marco cayó de rodillas y se golpeó la cabeza contra el suelo. Mamá, por favor. Danos otra oportunidad. Entonces, Oliver apareció de repente. Papá, fallé. No pude convencer a mamá, así que lo habían planeado juntos. Patético. Oliver me miró con un dolor fingido. Luego, ¡pum! Se arrodilló junto a Marco. Ellen, mi amor, por favor, vuelve. Somos una familia. No podemos estar separados. Te necesitamos. Esta casa te necesita. Respiré hondo. Si vuelven a acosarme, nos veremos en la comisaría. Me di la vuelta y me fui. Y quizás, esta vez, si se asustaron, de los tribunales, del escándalo, de ser desenmascarados otra vez, porque después de eso, nunca más volvieron a buscarme. Pero me dejaban desayuno en la puerta todos los días. Lo tiraba a los perros callejeros. Con el tiempo, dejaron de intentarlo. Capítulo 15. Oliver, con su aire de superioridad, se negó a hacer conexiones en su trabajo. Su carrera se estancó. Lo dejaron de lado en la oficina y con el tiempo, su salario quedó reducido a una miseria. Ya no podía presumir ante sus compañeros. Marco, por su parte, se volvió cada vez más rebelde. Era como si quisiera vengarse del mundo entero. Se metía en peleas, provocaba disturbios, recibía advertencias constantes, pero en lugar de reflexionar, tanto él como Oliver desahogaban su frustración en Roxana. Primero fueron insultos, después, golpes, patadas, hasta que, una noche de borrachera, la mataron a golpes. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, entraron en pánico. Cada uno intentó culpar al otro, mientras forcejeaban. Oliver, demasiado borracho para mantenerse en pie, cayó y se golpeó la cabeza. Perdió el conocimiento. Marco huyó de inmediato. A los 2 días, la policía ya lo buscaba. Mientras tanto, Oliver, todavía inconsciente, nunca recibió atención médica. El coágulo de sangre en su cerebro siguió creciendo, hasta que finalmente, murió en su sueño. Marco, ahora acusado de 2 asesinatos, fue capturado y sentenciado a la pena de muerte. El día de su ejecución, hizo su última petición. Quería verme. No fui, ni siquiera cuando estaba a punto de morir. Me importó concederle ese deseo. Después de su ejecución, alguien me entregó una carta de su parte. Estaba llena de arrepentimiento. Decía que lo sentía, que esperaba que su muerte sirviera como compensación, y al final, escribió que esperaría por otra oportunidad en una próxima vida, que me buscaría otra vez. No, nunca, no habrá otra oportunidad, porque yo seguiré adelante, y quién sabe, tal vez, algún día, encuentre a alguien que sí valga la pena.